buenos días o tardes con todos. Nosotros somos el Grupo 7 y hoy tendremos el gusto de presentar nuestro tema titulado El presupuesto como herramienta de gestión en empresas privadas. A lo largo de esta exposición vamos a desarrollar los aspectos fundamentales que nos van a permitir comprender un poco más su importancia, funcionamiento y su aplicación dentro del ámbito empresarial. Y los integrantes de nuestro grupo vienen a ser Eran Pintado Marcelo, Paredes Reyes Jairo, Roque Rodríguez Rose y quien les habla Huacha Calle Maile. Para empezar es importante entender que el presupuesto es una pieza clave en la gestión moderna. No solo organiza y proyecta las actividades de una empresa, sino que también ayuda a anticipar riesgos y a utilizar los recursos de una manera mucho más eficiente, algo que es esencial en el sector privado. En nuestro trabajo nosotros revisamos los principales conceptos que sostienen esta herramienta, sus antecedentes, definición, características, su importancia para la toma de decisiones y los tipos de presupuesto que se aplican según las necesidades de cada organización. Con eso nosotros buscamos mostrar que presupuestar no es simplemente hacer cálculos, sino que integrar información contable, financiera y operativa para guiar la gestión. Finalmente, aplicamos todo esto en un marco teórico al caso de Interbank, una empresa privada peruana reconocida ya sea por su innovación y solidez. Analizar cómo utiliza el presupuesto nos va a permitir poder ver con un ejemplo real por qué una planificación ordenada resulta fundamental para poder alcanzar estos objetivos empresariales. Y dicho esto, damos inicio a nuestra presentación. Bien, ahora dando inicio al capítulo 1, que viene a ser los antecedentes y los fundamentos del presupuesto, para entender un poco mejor cómo funciona, es necesario mirar hacia atrás. La práctica de anticipar recursos y gastos no es algo moderno. En realidad, esto ha acompañado a las sociedades desde épocas muy antiguas. Como primer ejemplo, tenemos el Antiguo Egipto. Allí se hacían estimaciones de las cosechas de trigo para prever si es que habría suficiente alimento o se debía tomar alguna medida para evitar la escasez. Esto ya era una forma de presupuestar. Luego también tenemos en la época del Imperio Romano. Aquí los romanos calculaban cuánto podían pagar a sus pueblos que conquistaban y en función de ello fijaban el título correspondiente. Con el paso del tiempo esta práctica se va a volver mucho más formal y un punto clave va a ocurrir en Inglaterra en el siglo XVIII. Allí ya se utilizaba oficialmente el término presupuesto en los informes del Parlamento. Estos documentos incluían tanto gastos pasados, proyecciones futuras y los impuestos necesarios para financiarlos. Esto va a marcar un avance muy importante del presupuesto moderno que conocemos hoy en día. Finalmente, lo interesante de todo esto es que desde sus orígenes el presupuesto ha estado ligado a la contabilidad y ese vínculo se mantiene hasta hoy en la actualidad. Elaborar un presupuesto requiere del análisis de datos financieros, ventas, producción y otras áreas. Continuando con el 1.2, hablaremos acerca de su concepto y las características. Iniciando con el concepto, podemos decir que el presupuesto puede verse como un plan integral que coordina todas las operaciones de la empresa durante un periodo determinado. Esto va a permitir proyectar lo que la organización planea hacer, cuánto espera gastar y cuánto piensa ganar y cómo se relacionan todas esas actividades. Del Río González 2009 la va a definir como una estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener en un periodo determinado. Continuando con las características, una de las principales características viene a ser su capacidad para orientar esta toma de decisiones, ya que va a ayudar a reducir la incertidumbre al ofrecer un programa mucho más claro en ventas, compras, inventarios y gastos. Otro aspecto clave es que el presupuesto viene a ser cuantificable. Esto quiere decir que facilita medir, comparar, ajustar y controlar lo que ocurre en la organización. También fomenta la coordinación entre todas las áreas, ya sea desde finanzas, ventas hasta logística. Gracias a esa coordinación y su carácter numérico, el presupuesto se convierte en un instrumento central del control interno, ayudando así a que la empresa mantenga orden, coherencia y estabilidad en su gestión. Ahora, continuando con el punto 3, aquí hablaremos acerca de la importancia en las empresas privadas. Y es que aquí, cuando hablamos de gestión empresarial moderna, el presupuesto se va a volver una pieza importante, especialmente dentro del sector privado, ya que aquí es donde la competencia y los cambios del mercado vienen a ser constantes. Por ello, el presupuesto va a funcionar como una herramienta moderna de planificación y control, que esto viene a significar en la práctica poder permitir analizar cómo se comporta el mercado, interpretar indicadores económicos y relacionarlos con los aspectos administrativos, contables y financieros de dicha empresa. En las empresas privadas esto viene a ser muy importante, ya que el presupuesto ayuda a organizar todas las operaciones y asegura que los recursos se utilicen de una manera muy eficiente. Al elaborarlo se van a integrar datos sobre ingresos, egresos, necesidades de financiamiento y metas estratégicas. Esta información le da a la empresa un mapa claro para poder llegar a tomar decisiones oportunas y bien justificadas. Además, un buen presupuesto permite anticipar problemas financieros y esto va a identificar desviaciones a tiempo y facilita hacer ajustes antes de que la situación pueda empeorar. Esto evita improvisaciones y va a reducir estos riesgos innecesarios que se producen. Por ello, el presupuesto no viene a ser solo un documento, sino que es una herramienta estratégica que guía la gestión en el sector privado que estamos hablando. Para entender cómo las organizaciones planifican y controlan sus recursos, es importante conocer los distintos tipos de presupuesto. Y con ello vamos a dar inicio al punto número 4. Como primer punto tenemos según su flexibilidad. Aquí vamos a encontrar los presupuestos rígidos o fijos y los presupuestos flexibles o variables. El primero nos dice que son aquellos que se van a preparar para un solo nivel de actividad. Una vez que se establece el costo, no se permite modificarlo aunque el entorno cambie. El otro nos dice que se ajustan a diferentes niveles de actividad. Son muy útiles cuando los costos y los volúmenes pueden variar. Permiten reaccionar rápido ante cambios y son mucho más realistas para una gestión diaria. Luego tenemos según su periodo que cubren. Aquí, como pueden
ver, tenemos al corto plazo, que es muy conocido ya que estos se elaboran por un año y son los presupuestos mucho más comunes en empresas que planifican sus operaciones de manera anual. Y por otro lado, el largo plazo, que se usan tanto en el sector público como en grandes empresas. En el sector privado se van a aplicar para las inversiones grandes, ampliaciones, modernización y los nuevos mercados. Un método clásico viene a ser el 1-4, donde el primer año se detalla con más profundidad y los siguientes se proyectan de manera general. Continuando, vamos a tener según el sector donde se utilicen. Aquí vamos a encontrar al sector público, al sector privado y a un nuevo sector que es denominado el tercer sector. Para empezar, el sector público es donde se determinan los recursos para cubrir gastos de funcionamiento, obras, infraestructura y la deuda. El presupuesto de ingresos debe igualar al de los gastos y si no se alcanza se deben hacer recortes o buscar nuevas fuentes de financiamiento. Por otro lado, el sector privado usa el presupuesto como una base de planificación. A diferencia del sector público, aquí vienen a ser mucho más flexibles porque no dependen de normas rígidas ni procedimientos legales tan estrictos. Y por último, pero no menos importante, el tercer sector. Aquí vamos a hablar de organizaciones sin fines de lucro, las asociaciones, fundaciones y las ONG. Su crecimiento ha sido tan grande que hoy representan incluso más empleo que el sector público en muchos países. Para funcionar se necesita presupuesto bien estructurado porque deben equilibrar recursos limitados con una alta demanda social. Luego tenemos según su campo de actividad. Aquí tenemos a los presupuestos de operación, que estos recogen todas las actividades operativas de la empresa para un periodo. Y luego los presupuestos financieros. Aquí vamos a encontrar dos grandes subtipos. Tenemos el presupuesto de tesorería, que este proyecta el efectivo disponible en el corto plazo y va a permitir si es que habrá liquidez suficiente o si será necesario financiarse. Y luego tenemos el presupuesto de capital, donde se va a enfocar en inversiones de largo plazo como activos fijos, ya sean los terrenos, edificios y maquinaria. Mi nombre es Paredes Reyes Jairo Hitler. Bien, ahora voy a presentar el capítulo número 2, donde se analiza el presupuesto como una herramienta fundamental para la gestión en las empresas privadas. Este capítulo nos va a ayudar a entender por qué el presupuesto no solamente organiza la información financiera, sino que también orienta las decisiones y la planificación diaria, comprendiendo la organización privada, ¿no? Bueno, voy a presentarles el capítulo número 2, como podemos ver en la pantalla. Vamos a tratar el tema del presupuesto en la planificación organizacional. En este punto voy a empezar con la definición brindada por Kisa junto a otros autores, que bueno, en el año 22 señalan que el presupuesto permite expresar las metas de la empresa en cifras claras para un periodo específico de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nos menciona que gracias al presupuesto es que la organización puede definir cuánto espera recibir, cuánto es que espera gastar y cómo es que va a distribuir todos estos recursos. En palabras más simples, más sencillas, esto funciona como una guía que ordena las actividades y disminuye lo que es la improvisación. Ahora, para complementar también la información, tenemos la definición brindada por Moussa junto a otros investigadores que en el año 2024 nos indica que el presupuesto también sirve para comparar lo planificado con lo que realmente ocurrió. Esta comparación es clave, puesto que permite detectar algunas diferencias y permite corregirlas antes de que se conviertan en problemas muy grandes o mayores. Esto aplicado en la práctica, en la vida real, permite revisar el presupuesto con frecuencia, fortaleciendo lo que son estos puntos de anticipación y mejora también el desempeño financiero y operativo en cualquier empresa privada. Bueno, ahora tenemos el punto número 2, que responde al aportes del presupuesto a la toma de decisiones. En este caso vamos a ver lo que nos dice Rodrigo Bravo junto a otros autores en su investigación que explican que el presupuesto ayuda a tomar decisiones con mayor seguridad. ¿Por qué? Bueno, puesto porque proporciona estimaciones claras de ingresos y gastos. Y bueno, con esta información es que la empresa puede anticipar escenarios, reducir riesgos y elegir las acciones más convenientes para cumplir las metas organizacionales. Asimismo, tenemos a Jara Ávila, donde nos menciona que el presupuesto, que un presupuesto flexible permite reaccionar ante los cambios del mercado o ante las variaciones de la demanda. Esto nos demuestra que el presupuesto no solamente guía la parte operativa, sino que también contribuye a decisiones estratégicas que definen el rumbo de cualquier negocio o empresa. Y todo esto en conjunto hace que la gestión sea más ordenada y sea bastante adaptable a cualquier cambio o cualquier inconveniente. Ahora, vamos a tratar el tema de ventajas y limitaciones del uso presupuestal. En cuanto a las ventajas, Orellana, junto a otros autores, nos indica que el presupuesto organiza información clave sobre ventas, costos y producción, lo cual claramente facilita una planificación más clara y una mejor coordinación entre las áreas de trabajo, ¿no?, dentro de una empresa. Sin embargo, existen limitaciones, y estas limitaciones son tratadas por Udo, que en el año 2022, en su investigación, señala que un presupuesto puede quedarse desactualizado. Todo esto si es que el entorno cambia rápidamente. También nos menciona que todo este presupuesto requiere de tiempo y cuidado, porque debe ser planificado como se mencionó previamente, ¿no? Esto nos deja entender que es importante que la empresa revise cuidadosamente su presupuesto con regularidad. Todo esto para mantener alineado el presupuesto con la realidad.
Buenas con todos, mi nombre es Rose Roque y conmigo continuarán con el capítulo número 3, que es la metodología para la elaboración del presupuesto. Bueno, para entender bien cómo se elabora un presupuesto, primero debemos tener en claro que nada se hace al azar. No se trata de poner números porque sí, todo es parte de identificar qué objetivos tiene la organización para este año. Sin metas claras, simplemente no se puede asignar el dinero de forma eficiente. Cuando una empresa define hacia dónde quiere ir, es mucho más fácil decidir cuánto invertir, en qué áreas priorizar el gasto y qué actividades deben recibir más recursos. Por eso lo primero es establecer las metas del periodo y asegurarse de que toda organización las conozca. Tener estos objetivos claros permite distribuir los recursos hacia donde lo que realmente importa y evita que se gaste en actividades que no aportan al crecimiento. El proceso inicia estableciendo qué quiere lograr la empresa: aumentar ventas, mejorar un servicio, ampliar operaciones, reducir costos, etc. Estas metas sirven como guía para todo el presupuesto. Según Gutiérrez, en 2022, nos dice que un presupuesto es mucho más efectivo cuando está conectado con la planificación estratégica de la organización. Y pues para lograrlo, se recopila información clave como los gastos operativos necesarios para mantener la empresa funcionando, ingresos que se espera obtener durante el periodo, requerimientos y necesidades de cada área o departamento. Y bueno, toda esta información permite construir un presupuesto coherente con la realidad de la empresa y con sus metas. El producto final es un documento que orienta toda la gestión financiera, fortalece la coordinación entre áreas y permite prever necesidades con anticipación. En otras palabras, el presupuesto se convierte en una hoja de ruta que ayuda a organizar, decidir y actuar de manera ordenada durante todo el año. Bueno, ahora vamos con las estimaciones y datos para el presupuesto. Cuando armamos un presupuesto, no podemos inventar cifras. Las estimaciones tienen que basarse en datos reales, porque solo así las proyecciones tendrán un sentido y no generarán errores más adelante. Un estudio de Samanamu en el 2024 muestra que más de la mitad de los trabajadores del sector privado considera que la ejecución presupuestal en su entorno es adecuada. Además, se identificó una relación fuerte, una correlación de Pearson de 0,031 entre una buena ejecución del presupuesto y una mejor calidad del gasto. Y esto que nos muestra que si usamos la información actual, validada y confiable, es más probable que el presupuesto sea preciso, útil y que realmente ayude a la empresa a organizarse mejor con los recursos que tiene. En cambio, si se trabaja con gastos incompletos o desactualizados, se corre un riesgo de planificar mal y generar problemas financieros. Y bueno, por último punto tenemos la revisión y control del presupuesto. Una vez que el presupuesto empieza a ejecutarse, el trabajo no termina aquí. Ahora viene la etapa del control, que consiste en revisar periódicamente cómo se están usando estos recursos. Aquí comparamos lo que se había planificado con lo que realmente se está gastando o recibiendo. Esta revisión es fundamental porque permite detectar a tiempo cualquier desbalance, desviación o problema que se pueda afectar el desempeño de la empresa. Por ejemplo, si una empresa está gastando más de lo previsto, el control permite intervenir antes de que la situación se agrave. Ahora tenemos una cita de Cordobés et al. En el 2023 que nos dice que el presupuesto solo cumple su función cuando se revisa de manera constante y se asegura cada vez que sea necesario. Y pues esto quiere decir que el presupuesto no es un documento básico, sino una herramienta dinámica que debe actualizarse conforme cambian las condiciones. En resumen, el control convierte el presupuesto en una guía viva, ayuda a tomar mejores decisiones, evita desperdicios y asegura que el dinero se use realmente donde se genera un valor. A continuación, presentaré la aplicación del presupuesto en las áreas operativas y administrativas de Interbank. Bueno, el objetivo en sí de esta proyección a 5 años es simular el desempeño económico y financiero del banco, utilizando el formato del modelo financiero de usted, profesor, y adaptándolo al sector bancario, no utilizar lo que es el presupuesto financiero. Así que los datos que debemos tomar en cuenta es el crecimiento base del 8%, el CAPEX de 20.000 anual, el aporte de capital de 100.000 en el año 2, la venta de activos de 50.000 soles en el año 3 y los dividendos del 30% en el año 2. Bueno, aquí tenemos lo que es el estado de resultados en un periodo de 5 años. Como se ve, los resultados muestran una clara expansión del negocio. Los ingresos aumentan de 450.000 soles a 612.000 en el mismo año, en el año 5. Este crecimiento supera el de los costos, lo que refleja en una EBITDA que sube más del 69%, pasando de 82.000 soles a 139.000. Gracias a estos gastos, al control de gastos administrativos, provisiones y costos financieros, la utilidad neta casi se duplica, alcanzando 84.000 soles, como se ve ahí, en el año 5. Esto evidencia una operación rentable y escalable. Bien, ahora en el presupuesto de caja se muestra que la liquidez proviene principalmente de las actividades de operación, que generan flujos positivos y crecientes, de 71.000 soles en el año 1 a 116.000 soles en el año 5. Este flujo operativo permite cubrir el CAPEX anual, beneficiarse de las ventas del activo del año 3 y sostener el pago de dividendos, ¿no? También tenemos lo que es el aporte de capital de 100.000 soles que fortalece la estructura financiera. Como resultado, el banco más que
triplica su efectivo y cierra el año 5 en un aproximado de 42.000 soles, reflejando una posición sólida y un amplio margen de seguridad. Y por último, en el balance general se observa un fortalecimiento de la posición financiera, ya que el total activo aumenta del 50%, ¿no? De 4.150.000 soles a 600.216.000 soles, ¿no? Impulsado por el crecimiento de la cartera de préstamos, que alcanza un total de 5 millones de soles. Este aumento se financia principalmente con depósitos de clientes que llegan a 5.000 soles, 5.289.000 soles. El patrimonio también se duplica, llegando a 798.000 soles gracias al aporte capital y a la acumulación de utilidades por 348.000 soles. Esto indica que el banco reinvierte su ganancia, ¿no? Y mantiene su crecimiento saludable. Ahora, ¿cuáles son los efectos del presupuesto en el desempeño como tal empresarial? Tiene efectos muy positivos, ya que, bueno, primero se confirma que Interbank está en una expansión, en un crecimiento significativo de activos y una mayor colocación de préstamos. También es cada vez más rentable, la utilidad neta casi se duplica en 5 años y la estructura financiera también se fortalece porque el patrimonio aumenta por capital propio y por utilidades retenidas. Finalmente, la liquidez es sólida, ¿no? El flujo operativo es positivo por todos los años, los 5 años, y permite financiar inversiones y dividendos sin comprometer la caja. Ahora, lo que es el análisis como tal de los resultados y ajustes, en conjunto, los resultados muestran que el banco opera de manera eficiente, ¿no? Y rentable. Y el único punto de atención tal vez es el exceso de liquidez, ya que terminar con más de 848 millones de soles, ¿no? En la caja sugiere que hay un dinero tipo inmovilizado que podría generar un mayor rendimiento si es que se utiliza de la mejor manera. Y por último, en los ajustes hemos identificado 3 ajustes como tal. El primero de ellos es el de optimizar el uso de la caja, mantener dividendos del 30% en los primeros años y evaluar aumentarlos del 40 o 50% en los años 4 o 5 para evitar el exceso de efectivo. También revisar el aporte de capital, determinar si los 100.000 soles, los 100.000 soles del año 2 fueron realmente necesarios y si el banco pudo sostener su crecimiento en sus propios flujos o si el aporte podría reducirse, ¿no? Y por último, en el ajuste 3 tenemos el monitoreo de riesgo crediticio. La cartera crece rápido y debe acompañarse de provisiones suficientes para poder cubrir posibles impagos, ¿no? Especialmente si se atiende segmentos más riesgosos. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto de nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, después de analizar el contenido del informe, se pueden destacar varias conclusiones importantes. Sin embargo, en esta ocasión yo voy a hablarles de una en específico que en el grupo hemos tratado como la más destacable. Vemos que el presupuesto se confirma que es una herramienta esencial para organizar y ordenar las actividades de la empresa, para que tenga una orientación, ¿no? No solamente sirve para estimar ingresos y gastos, sino que también ayuda a planificar con anticipación y a tomar decisiones más seguras y más conscientes. Hemos visto cómo es que ha ido evolucionando y también las características que tiene este tema, ¿no? Por lo tanto, explica que es importante para una gestión ordenada y enfocada con los objetivos organizacionales de cualquier empresa privada. Para cerrar, les voy a presentar algunas recomendaciones basadas en el análisis realizado durante toda la exposición. Como primer punto que tenemos, vemos que es necesario revisar el presupuesto de manera periódica, de manera frecuente, de manera constante. ¿Por qué? Puesto que el mercado cambia constantemente, sabemos que es volátil, por lo tanto una evaluación continua evita desviaciones mayores del dinero, permitiendo lo que son los ajustes rápidos y precisos de este presupuesto, ¿no? Como otro punto vital, como otro punto clave que tenemos, es integrar el presupuesto con la planificación estratégica de la empresa, ya que cuando las proyecciones financieras están alineadas con los objetivos del negocio, es donde la empresa aprovecha mejor sus recursos y por lo tanto mejora lo que es la claridad en los objetivos, la claridad en las metas y, lo que es más importante, da prioridad a lo que se debe de hacer.